Y la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones investigarán la denuncia por hackeo a la división digital del gobierno. Desde el Ejecutivo confirmaron el ataque de un hacker, pero se aseguró que no existe evidencia que se haya accedido a los datos de la clave única. Para abordar este tema nos acompaña Rodrigo Canales, quien es académico de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. A ver, Rodrigo, cuéntanos un poco, para que la gente entienda un poco qué es lo que se supo durante esta jornada de un ataque que fue la semana pasada, fue hace algunos días, no fue ni el día de hoy, ni fue ayer, fue el 8 de octubre, de acuerdo a la información que se tiene. ¿Cómo ve usted esta situación? Conocimos hace un tiempo lo del Banco Estado. ¿Es una situación grave? ¿El gobierno le ha restado cierta importancia? ¿Cómo lo ve usted? Mira, en estricto rigor yo estoy de acuerdo con la información oficial, dado que en este caso probablemente, porque no está verificado, hubo acceso a las claves únicas. Las claves únicas son, como cualquier clave, elementos que te permiten acceder a ciertas cosas donde tú tienes que identificarte y entregar algún tipo de información que de alguna manera verifique que eres tú. En el caso de la clave única se usa generalmente, casi exclusivamente para servicios del gobierno. Y como dijo la información oficial, las claves únicas, no hay evidencia de que se haya llegado con el ataque hasta la base de datos donde están las claves. E incluso si se llegara, esas claves están almacenadas en un formato que es ilegible, dado que cada vez que uno crea esa clave o la modifica, no se guarda tal cual uno la usa, digamos. Si uno usara una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, es muy difícil de hecho es imposible que se guarde en ese formato, se guarda en algo más complejo, que es difícil de detectar cuál es el valor real. Rodrigo, Por lo a tu tanto, juicio, ¿qué se pudo haber robado? De acuerdo a la información que se tiene hasta ahora, este hacker, ¿de qué pudo haber dispuesto? ¿Qué tipo de información puede tener a su haber? ¿Es información de importancia? eso depende de lo que esté, porque mira, la información oficial dice que el hacker ingresó a ciertos servidores donde se guarda información. No tengo claridad de qué información se guarda en esos servidores, pero si ahí hubiesen datos del estilo de claves, de credenciales, estas siempre están guardadas en un formato que es ilegible. Por lo tanto, si hubiese accedido y hubiese tomado control, hubiese generado una copia de ese archivo, el contenido de ese archivo es totalmente ilegible. No podría detectar de quién es qué clave, porque no es factible hacerlo, dado que está almacenado de esa manera. Se almacenan protegidos. Rodrigo, ¿qué tan vulnerables estamos como ciudadanos respecto a nuestros datos? Porque, te lo decía en la presentación, la primera pregunta, coincide que los últimos dos episodios más, podríamos decir, mediáticos, tienen que ver con reparticiones públicas, Banco Estado, en este caso, gobierno digital. A ver, ¿estamos vulnerables hoy día? Y lo segundo, ¿importa o el nivel de protección disminuye o crece respecto a si es que es un espacio público o un espacio privado? Diría que hay dos cosas que confluyen ahí. Primero, que las medidas de protección obviamente son proporcionales a la importancia de la información que se puede capturar de manera ilícita, como en este caso. Y segundo, es la cultura que se tenga con los temas, particularmente, por ejemplo, con las credenciales. Yo te diría, por ejemplo, que en general las vulnerabilidades están presentes en todos los sistemas, no solo en los sistemas del gobierno, sino que en los sistemas privados también existen. Lo que pasa es que, por ejemplo, una credencial como el de la clave única, que se usa para solicitar algunos ciertos servicios, etcétera, permite ciertas cosas, pero no es comparable, por ejemplo, a una credencial de un banco, que tiene mucho más riesgo el que alguien no autorizado la pueda usar. Pero todos los sistemas son vulnerables. Las vulnerabilidades van cambiando todos los días, las tecnologías cambian todos los días, por lo tanto, una tecnología nueva trae más o menos vulnerabilidades. Y eso radica también en los temas nuestros, en la cultura nuestra. Por ejemplo, uno debiera estar acostumbrado a que las credenciales que son relevantes para uno, por ejemplo, la clave única, uno debería modificarla cada cierto tiempo para estar prevenido de este tipo de cosas si es que llegaran a ocurrir. Las vulnerabilidades están presentes en todos los sistemas. Parecen, Rodrigo, de repente recomendaciones de perogrullo, pero, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo hay que renovar las claves? ¿Qué tipo Mira, de números se deben usar? El otro día leí un estudio, no sé, estudio a nivel mundial, que no sé qué porcentaje de la gente, que era bien importante, que la clave era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sí. Mira, eso tiene que ver con lo siguiente. Si tú colocas una clave basada solamente en dígitos, independiente que sea muy larga, es mucho más fácil adivinarla que una clave que esté combinada o generada a partir de otros caracteres, ¿ya?
Por ejemplo, las claves bancarias, que son, por decirlo así, las credenciales más cuidadas Sí. por cada uno de nosotros, deberíamos cambiarla, no sé, cada 30 días, 60 días. Mi opción particular es cada 30 días. Otros lo harán con mayor o menor frecuencia, pero ese es un hábito que nosotros tenemos que tener en los tiempos actuales. No manejamos solamente claves bancarias, manejamos muchos tipos de claves que en el fondo nos van a afectar en mayor o menor medida si es que alguien se apropia de ellas. Por lo tanto, también es parte de responsabilidad nuestra cuidar esas claves. Sí, también qué tipo de clave uno pone, o sea, evitar los cumpleaños. Parecen de perogrullo, pero en verdad hay que muchas veces reiterarla, evitar los cumpleaños, la fecha de nacimiento de los hijos, eventos importantes que quizá se pueda acceder a ese tipo de información y se llegue a la clave. Sí, porque obviamente, a pesar de que suena como quizás razonable que uno arme una clave en base a datos que puede recordar fácilmente, como dices tú, las fechas de algo, etcétera, es importante que la clave, por ejemplo, sea de una combinación de una buena cantidad de caracteres. Ahora eso depende de cada sistema. Hay sistemas que piden claves de 4 caracteres y hay otros que piden al menos de 12 y que tengan una combinación de letras y otros tipos de caracteres. Pero en general esa recomendación que tú dices es normal, no tratar de utilizar claves que estén compuestas por las fechas de nacimiento, datos de los hijos, número de la casa, cosas de ese estilo que son fáciles de averiguar mediante otro. Por ejemplo, inspeccionando la basura, normalmente tú botas cuentas a la basura Sí. y ahí está tu cuenta. Entonces, ese tipo de recomendaciones son como más o menos obvias y para mí la más importante es que hay que cambiarla regularmente. Sí, y también el gobierno, la información que ha entregado durante la jornada, Rodrigo, es que está sugiriendo a las personas cambiar su clave única. El hecho que sugiera cambiar la clave única también nos da a entender que el daño puede haber sido mayor, quizás en términos de entrega de información de lo que se está informando, o no tiene nada que ver que se cambie No, por la clave supuesto, única. es una medida de mitigación Ya. asumiendo que la persona que se apropió de esta información pueda llegar a conocer la clave real de alguien. Me explico. Mi clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero está almacenada de una manera que no me permite detectar rápidamente que la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si así se pudiera, el hecho de que yo la cambie, ya esa clave detectada a partir de este archivo extraído ilícitamente ya no va a ser válida, no va a servir, ¿ya? Aunque la pudiese detectar en las condiciones actuales. Por eso es una buena medida para que la gente la realice y de alguna manera quede tranquila, porque los accesos van a ser con la nueva clave y no con la antigua. Rodrigo, cuando ocurrió el robo de información personal de gente que tiene que ver con los bancos, de tarjetas bancarias hace un par de años, se creó la figura de este zar de la ciberseguridad. Que recuerdo que la primera vez, el primer cargo fue, si no me equivoco, Jorge Atton, después Mario Farrén, que es el ex superintendente de bancos, y a partir de este año no hay zar de la ciberseguridad, sino que ese cargo, o hay una suerte como de consejo que lo encabeza el subsecretario del Interior. ¿Estás de acuerdo con que se maneja así, que no hay una gran autoridad, sino que sea una suerte de consejo y que sea el subsecretario del Interior el que maneje el tema de la ciberseguridad, algo tan sensible, ya sobre todo después de esta pandemia? Mira, a mí me parece importante que exista esa figura, pero más importante me parece que existan funciones, como por ejemplo la que existe, que se llama el Grupo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad del Gobierno, que es el que va levantando estas alertas y nos está avisando incluso a nosotros como ciudadanos de otros riesgos que tenemos que tomar en cuenta si estamos accediendo a algún sistema. Me parece que lo más relevante es que existan las funciones. Evidentemente tiene que haber una figura. A mí me encantaría que hubiera una figura de orden ministerial o asociado a los ministerios de ciencia y tecnología, porque la ciberseguridad hoy día está todos los días en el fondo. Por lo tanto, me parece que es buena la idea, pero si no se puede ejecutar ahora, será después. Lo más importante es tener funciones, como este grupo de respuesta a este incidente que tiene acceso y va publicando información de diferentes riesgos y va monitoreando muchas cosas, digamos. Sí, porque llama la atención lo que te preguntaba un poco, llama la atención que haya existido la figura y ahora no exista. Quizás se funciona mejor en grupo o quizás de las dos alternativas da igual. Te lo pregunto tú como experto, uno como ciudadano, uno diría siempre es mejor que uno decida, que hay una persona que se haga responsable. Claro, mi experiencia dice que es mejor tener las funciones primero Ya. y la figura que organice eso después, sobre todo cuando crece, digamos. Partir con la figura quizás si no tiene el apoyo de tener funciones o algún departamento que lo ayude a ejecutar esas cosas, a lo mejor no es muy efectiva.
Rodrigo Canales, académico de Ingeniería Civil e Informática de la Universidad San Sebastián, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Ok, buenas Chao. tardes, gracias.